Saludos, ¿qué tal? Aquí estoy con Luis María. Y es de mi parroquia. A ver, María, yo voy a dar un entrenamiento el lunes de inteligencia emocional. ¿Tú cómo haces para controlar tus emociones negativas? Por ejemplo, rabias, miedos, tristeza. ¿Qué haces tú? Bueno, siento que todo es parte de un proceso de madurez. Por ejemplo, cuando estábamos pequeños nos daba por llorar, nos daba por hacer rabieta. Ahora ya es algo de mentalizarse, ¿sabes? Porque ya no podemos hacer esa rabieta, ya no nos podemos tirar al piso cuando algo nos da rabia. Entonces yo en mi caso lo que hago es pensar cómo hacer para pasar esa emoción, ¿sabes? Porque las emociones son pasajeras. Sí. Entonces va a haber un momento en que ya no voy a tener esa rabia. Y más que todo pues eso, pensarlo. ¿Las piensas y nada más las piensas y ya o...? No actúo. Es No, como que te quedas reprimida. Sí. Y ese es la situación. el punto, no podemos reprimir una emoción negativa. Por ejemplo, si es una tristeza, reprimes o lloras. Lloro. Lloras. Si es rabia, reprimes. Sí. Bueno, en ese caso yo recomiendo primero identificar tu emoción. Si tienes rabias o algo, estás molesto, identificar, ok, tienes rabia. ¿Cómo puedes hacer para superar esa rabia? Y tienes que hacer una actividad para drenar esa rabia. No es caer en una discusión, no, sino contar hasta 10 y tú en otro momento hablas con esa persona, pero mientras tú drenas esa rabia, sea o pegándole un saco de boxeo o salir a entrenar, algo para drenar. No nos podemos quedar con eso por dentro, porque si no es donde vienen los problemas emocionales. Y yo hago ejercicio para liberar emociones reprimidas, que es como tú dices, de pequeño, muchas personas le dicen no llores, no brinques, no saltes, y eso uno se queda reprimido. Entonces el lunes vamos a tener un entrenamiento para que se conecten y a ver, por lo menos cuando tienes miedo, ¿qué tú haces? ¿Actúas? ¿Te quedas frenada? Bueno, dependiendo de lo que se presente en el momento, porque hay veces que el miedo me da por quedarme paralizada, en shock. Y hay veces que por el mismo miedo me reprimo en el sentido de que no intento, ¿sabes? De que por el mismo miedo de saber qué vaya a pasar, si va a ser bueno o va a ser malo, no doy el paso más adelante. Por ejemplo, un ejemplo que no accionaste por miedo, ¿cuál sería ese ejemplo? Bueno, fíjate que yo comencé o aprendí a nadar a los 21 años. O sea, ahorita tengo... Alta edad. Sí, y no lo había intentado antes por el mismo miedo, ¿sabes? Miedo a ahogarte. Sí, o que me pasara algo. De hecho, hay una fobia de eso, de sentir que hay algo debajo del agua. Sí, hay una fobia. Y nunca lo intenté, sino hasta que dije, algún día lo tengo que hacer, ¿sabes? Y fue ahorita en la actualidad que aprendí a nadar. Ah, ok. Bueno, ya sabes nadar. Claro, porque me arriesgué. Porque si fuese seguido con ese miedo, todavía no supiese. Claro. Me acomodar aquí. Ahí. Sí, bueno, lo importante es, si tienes miedo, tienes que tomar acción para que controlar tu miedo, o sea, accionar. Por lo menos yo enseño el tema de hablar en público. Mucha gente le da miedo hablar en público. Y los primeros días a mí me da mucho miedo hablar en público, me da un cosquilleo, hablar en el metro, hablar en público, pero a medida que tú lo vas haciendo, que te vas soltando, vas teniendo mejores resultados. Entonces, actúa a pesar del miedo, porque así vas a tener mejores resultados. Y bueno, en inteligencia emocional es importante llevar una libreta contigo de qué emoción, cómo te sientes y eso para identificar tu emoción y poderla después cambiar a positiva. La idea es que pases tus emociones negativas a positivas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Lo importante es sentirse bien, reír, hacer cosas que te hagan vibrar alto, ¿verdad? O sea, conocernos a nosotros mismos, pues. Porque no sabemos qué nos va a agradar, qué nos va a hacer sentir bien o qué nos va a liberar de esa emoción negativa si nosotros mismos no nos conocemos. Sabes que hay muchos chicos que tienen miedo de repente a acercarse a una chica, conversar, interactuar, pedirle el número. ¿Tú qué le dices a esos caballeros? Que se arriesguen, que no van a saber si va a ser una respuesta positiva
Ahí. Que se arriesguen porque no van a saber si es una respuesta positiva o una respuesta negativa del lado de la chica en este caso. Tienes que arriesgarte porque el que no arriesga no gana. Es así. Entonces actúa a pesar de tu miedo, toma acción. Entre más veces lo hagas, yo me acuerdo que yo cuando estaba iniciando, por ejemplo, a hablar en público o a practicar mis habilidades sociales, era un miedo que lo pensaba y lo pensaba y lo volvía a pensar y no actuaba. Y uno después se queda con una frustración. Y eso es chimbo. Entonces, la idea es, lo pensaste, analizaste y fuiste y accionaste, ¿verdad? Exactamente. Y así es para todo. Lo importante es accionar. ¿Ya? No sé. Estoy pensando aquí que otra pregunta. Déjame ver. Vamos a pausarlo.